Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos. Hoy es martes 27 de mayo del 2025 y en España son ahora las 5:21 de la tarde. Bueno, como les dije ayer, adelantamos el vídeo que normalmente grabamos los miércoles debido a una reunión, y entonces pues anunciarles el vídeo también que Dios mediante haremos el viernes para terminar la semana. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver también Deuteronomio, segunda ley del doctor Stephen Jones, el discurso 4, que nos habíamos quedado en la mitad del capítulo 2, pero y toca continuar con Deuteronomio, porque sabe que hacemos 2 seguidos de Deuteronomio. Comenzaremos el viernes, Dios mediante, como les dije, con el capítulo 3, que se titula Ley del diezmo de Israel. Vamos a ver cómo era el diezmo de Israel, que era un impuesto para el gobierno del reino, ¿no? Y lo vamos a ver. Es un capítulo largo, por lo tanto, solo veremos el capítulo 3. Bien, nos vamos entonces a la página 15 para continuar con el capítulo 2, que hablaba de las leyes alimentarias. Y hoy nos toca comenzar con el marisco y el estiércol. Vamos a ver la página 15. 15, ahí está. Comer marisco sin estiércol. Moisés dice en Deuteronomio 14, versículos 9 y 10 lo siguiente: Esto comeréis de todos los que están en el agua, todo lo que tiene aletas y escamas comeréis, pero cualquier cosa que no tiene aletas y escamas no comeréis, es inmundo para vosotros. Dios prohibió a los israelitas comer carroñeros. Los mariscos son parte de la creación maravillosa de Dios, pero fueron llamados a comer las heces de otros peces y al filtrado del agua para evitar que los océanos se contaminen. Los hijos de Dios no deberían comer tales criaturas porque no debían comer excremento, incluso el estiércol de segunda mano. Jesús explicó en Mateo 15 que las tradiciones de los hombres son el estiércol espiritual. Las tradiciones de los hombres son el equivalente al estiércol, ¿verdad? Hablando en términos espirituales. Cuando un predicador se alimenta de la palabra, pero sigue las leyes de alimentación espiritual, la malinterpreta. Perdón, se alimenta de la palabra, pero no sigue las leyes de alimentación espiritual, la malinterpreta la palabra. Sin la revelación que viene por la meditación y el testimonio del Espíritu Santo, solo puede enseñar las tradiciones de los hombres, que son como el estiércol. El estiércol es comida buena que ha sido procesada por un hombre carnal. Jesús dijo en Mateo 15 del 11. O sea, es comida buena, pero procesada por un elemento carnal, se contamina. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, debido a que los discípulos todavía no entendían lo que estaba diciendo, Jesús explicó aún con más detalle en los versículos 17 al 20 diciendo: ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca pasa al estómago y se elimina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre.
Jesús no alimentaba a la gente con estiércol espiritual. Él les daba a comer la verdadera palabra de Dios, les daba el entendimiento que el Espíritu Santo revelaba. Nosotros también podemos hacer lo mismo si aprendemos a comer alimento espiritual limpio. Incluso podemos comer comida mala, es decir, enseñanzas falsas, porque lo que entra en la boca no nos contamina. El propósito de la meditación es permitir que el Espíritu Santo filtre lo que es bueno de lo que no lo es, escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Es entre sacar lo precioso de lo vil, también nos dice. Lo que no sea edificante pasa a través del cuerpo y se elimina. El problema viene cuando la boca de los hombres se convierte en el vertedero. El estiércol tiene una salida adecuada y no se supone que sea la boca la que utilicemos para enseñar a otros. Si un profesor utiliza la boca para dispensar alimentos procedentes de su propio corazón carnal, serán inmundos, es decir, estiércol. Estas son las tradiciones de los hombres que contaminan personas. Contaminan a las personas. Los hijos de Dios tienen una forma de vida diferente. Conocen los caminos de Dios y saben cómo comer alimento espiritual limpio y evitar el estiércol que tal a menudo se enseña. Deuteronomio 14 nos muestra cómo madurar espiritualmente al comer o por comer alimentos libres de estiércol, especialmente cuando estudiamos las leyes de los mariscos. Así que se nos dice que un pez limpio tiene aletas y escamas. Las aletas son el sistema de orientación para un pez. Las escamas son su defensa. Si queremos comer el alimento espiritual limpio del mar de la humanidad, Apocalipsis 17:15, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Primero debemos ser guiados por el Espíritu Santo y también debemos ponernos toda la armadura de Dios. Repetimos, así que se nos dice que un pez limpio tiene aletas y escamas. Las aletas son el sistema de orientación para un pez, que es equivalente a ser guiados por el Espíritu Santo a la hora de digerir cierto tipo de alimento espiritual, y las escamas son la defensa, que es el equivalente a la armadura de Dios, toda la armadura de Dios de Efesios 6, para estar protegidos con cualquier cosa que no convenga, contra cualquier cosa que no convenga. No somos llamados a escapar de este mundo, sino a someterlo y gobernarlo. Como Jesús como Jesús hemos de caminar sobre el agua y sin ser abrumados por el mar. Somos llamados a tener una influencia para el establecimiento de la cultura y la verdad divinas, en lugar de ahogarnos en la inmoralidad y las mentiras del mundo. Para ello debemos ser guiados por el Espíritu y ponernos toda la armadura de Dios. Esas son las dos cosas, las aletas y las escamas. Los que no son guiados por el Espíritu serán dirigidos por la carne. Las escamas son la armadura de Dios, como ya venimos diciendo. La armadura es el siguiente epígrafe. La armadura de Dios se revela en Efesios 6 del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, por lo tanto, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Además de todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis ser capaces de apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo nos advierte de perseverar y estar alerta en el versículo 18, porque hay mucho alimento impuro en el menú del mundo. Si nosotros somos débiles en parte de nuestra armadura espiritual, este será el lugar por donde vamos a ser heridos o incapaces de hacer frente a lo que el mundo tiene para ofrecernos. En primer lugar, debemos conocer la verdad. Este es el cinturón de la verdad que ciñe nuestros lomos. Por ahí empieza. Ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad es la palabra de Dios que debe ceñir nuestros lomos. En segundo lugar, hay que ponerse la coraza de justicia. En Éxodo 28-29 se le llama el pectoral del juicio.
Esta pieza de la armadura tiene que ver con ser legales en nuestro trato con la humanidad. La ley fue la revelación original en relación con la justicia, y sin algún conocimiento de la ley, incluso los cristianos de vez en cuando pueden fracasar en esta tarea, porque serán productos de la cultura mundana de sus compañeros más que de la cultura del reino. Por eso la palabra debe ser nuestro hábitat. Cristo debe ser nuestro hábitat, el lugar donde moramos. Tenemos que estar imbuidos de la palabra de Dios, tener la mente de Cristo. Nuestros pies deben estar preparados para predicar el Evangelio de la paz y no de la guerra. Como Isaías 52:7 nos dice eso que dicen, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso se interpreta mal, ¿no? Porque es predicar un evangelio de guerra más que de paz. Es echar la red por el lado de la izquierda en vez de por la derecha. El lado de la izquierda es del juicio, el lado de la derecha es de la misericordia. Y también, como os digo, predicando un evangelio de arrebatar, los que arrebatan el evangelio con violencia, sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Es decir, se predica el evangelio con violencia y por lo tanto el evangelio es quitado, es arrebatado, no es aprovechado por la gente. Esa es la interpretación más correcta, creo yo, con el doctor Stephen. Nuestros pies deben estar preparados para predicar el Evangelio de la paz, repito, y no de la guerra, como Isaías 52:7 nos dice. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que tea. Fíjate que aquí dice pies con mayúscula, luego les diré por qué. Los pies, vamos a subrayarlo, del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Aquí es del qué, los pies del qué, que anuncian la salvación. La salvación en hebreo es la palabra Yeshua, ¿no? Y dice a Sión, tu Dios reina. Eso lo he subrayado porque este versículo, cuando se cita en el Nuevo Testamento, qué hermosos son los pies, dice, del que no, dice, de los que. Dice, ahí van a ser los vencedores. Es el Cristo, el Arnion, ¿no? El Agnon, que es Cristo, la cabeza, y el Arnion, unidos a los vencedores, esos son los pies. O sea, primero Cristo y después, ahora en este tiempo, van a ser los vencedores, los pies de los vencedores. En un sitio en singular y en el otro sitio en plural. El versículo anterior dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. El nombre de Yahvé es así revelado en el versículo 7 como Yahshua. Podremos anunciar o proclamar a Yahshua, perdón, que sobra una A, podremos anunciar o proclamar a Yahshua si nuestros pies están calzados con el apresto, es decir, con los zapatos, con el calzado del Evangelio de la paz. A medida que maduramos espiritualmente debemos ponernos los zapatos, el apresto, caminar sobre el mar ponernos los zapatos, el apresto, caminar sobre el mar de la humanidad y dar a todos el saludo hebreo estándar, shalom, que quiere decir paz, seguido por la orden, calmaos, sosegaos, que es cuando le dice el Señor a la tempestad, cálmate, sosiégate al viento, ¿no? Y a las aguas. Marcos 4:39. También debemos tener el escudo de la fe en todo momento, sabiendo que estamos en una batalla contra el mar agitado de la humanidad. En este mundo en el que esperamos ver los dardos de fuego de mentiras y falsas acusaciones lanzadas contra nosotros. Esos misiles no son parte de nuestro armamento, pero nuestro escudo de la fe nos protege de los que vienen contra nosotros. La fe es una forma de vida, no un solo acto, sino una vida de fidelidad. Por eso la fe no se dice que es un don y un fruto, no. La fe es un don, la fidelidad es un fruto, porque es una fe como estilo de vida, es una fe sostenida en el tiempo, es una fe que persevera. Es saber quiénes somos en Cristo. Si estamos heridos por las acusaciones de los demás, nuestro escudo es demasiado pequeño y nuestra fe es aún débil. Muchas personas usan sus palabras como armas para herir a otros. Algunos lo hacen por ignorancia, mientras que otros lo hacen intencionalmente. La fe no es la arrogancia de pensar que no podemos hacer nada malo,
sino conocer nuestra posición en Cristo. Sabemos por revelación que la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros, lo que nos convierte en jurídicamente perfectos a los ojos de la ley divina. También hay que ponerse el casco de Yeshua, el casco de la salvación, que es lo que significa Yeshua. En otras palabras, debemos reconocer a Jesucristo, Yeshua, como nuestra cabeza. Eso no quiere decir que no tengamos, pues está el cuerpo, ¿no? Y dice, los ministerios han sido para la edificación del cuerpo, pero nuestra cabeza, el que tiene la última palabra siempre ha de ser Cristo. Él es el que nos conduce y nos guía en todas las cosas. Tener a Yeshua como nuestro casco es tenerlo como nuestra cabeza, para seguir todos sus mandamientos y renovar nuestras mentes para pensar como Él piensa. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que podáis conocer cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O lo bueno, si quieren, lo que le agrada y lo perfecto. Por último, Pablo dice que hemos de tomar la espada del Espíritu. Esta es la única arma que Pablo pone en nuestras manos, la única arma ofensiva. Es la palabra de Dios, tanto la escrita como la hablada, cuando somos guiados por el Espíritu, obviamente. Nuestra espada será fuerte si vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, esto incluye la ley, los profetas, los salmos y los evangelios, y el Evangelio del Nuevo Testamento, lógicamente, y las cartas. Nuestra armadura divina se nos da porque estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado a nosotros. Usted ve, el hombre es naturalmente una criatura inmunda. No tenemos pezuña hendida, no rumiamos por naturaleza y no tenemos aletas ni escamas. No hay nada en nuestra estructura física que nos haga criaturas inherentemente limpias. La única manera de que podamos estar limpios es por medios espirituales a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto atentos porque va doblemente enfatizado, por lo tanto, si consumimos la palabra con el doble testimonio, meditando sobre ella, siendo guiados por el Espíritu, el doble testimonio es la pezuña hendida, y rumiando, y rumiándola es meditando, que es lo que meditando también dice sobre ella, es decir, rumiándola, siendo guiados por el Espíritu, es decir, teniendo teniendo aletas y poniéndonos toda la armadura de Dios, es decir, teniendo escamas, entonces somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado por revelación. Este es el resumen de lo que es la pezuña hendida, rumiar, las aletas y las escamas. Lo repito, por lo tanto, si consumimos la palabra con el doble testimonio, meditando sobre ella, siendo guiados en el Espíritu y poniéndonos toda la armadura de Dios, esas 4 cosas, entonces somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado por revelación. Las aletas son la guía divina, ya lo venimos anunciando, vamos a verlo con un poco más detalle. Las aletas proporcionan una guía para los peces, pero es un poco diferente para la gente. La escritura, vamos a ver, perdón, la escritura usa una metáfora diferente cuando nos enseña la guía divina. Las riendas de Dios son representadas por nuestros riñones. Las riendas de Dios son representadas por nuestros riñones. Qué cosa más rara, ¿verdad? Los riñones son nuestro sistema renal porque se ven como asas con riendas. Es como si fuesen unas asas con esos dos conductos. Parecen como si fuesen las riendas. La palabra hebrea para los riñones es kilyak, deletreo K de kilo, I-L-Y-A-H, kilyak, a menudo traducida como riendas. Un hombre montado en un caballo tiene las riendas para guiar al caballo. Salmo 7:9 dice, el Dios justo intenta o prueba el corazón y los riñones. En otras palabras, Dios es aquel que prueba nuestros corazones para justicia, pero nos guía a través de nuestros riñones espirituales. David dice en el Salmo 16:7, mis riñones me instruyen en la noche. Todo el mundo ha tenido que levantarse por la noche para aliviar la presión sobre sus riñones. De ahí también que Dios a menudo lo guió por sueños o por revelación durante la noche. El Salmo 26:2
En el Salmo 26.2 David ora: examíname, oh Señor, y pruébame, prueba mis riñones y mi corazón. Nuestros corazones son la prueba de la rectitud, de la justicia. Nuestros riñones son probados en el área de la guía divina. Isaías 11.5, King James Version, habla del Mesías diciendo: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Vamos a ver si esto lo consigo poner en negritas. No sé qué pasa. Vamos a ver si lo puedo corregir. Un segundito. El formato. Ahora lo ponemos aquí. Y ahora le ponemos Arial. Vamos a ver. Sí, así. La justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Sus lomos, sus riñones, lógicamente ahí es donde están los riñones, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Sus riñones. Vamos a ver ahí. Creo que esto está así. Repito, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. La señal del antiguo pacto era la circuncisión, lomos, mientras que la señal del nuevo pacto es la circuncisión del corazón. La justicia está emparejada con los lomos, debido a su conexión con el corazón. Los lomos parece que están relacionados con el corazón. La circuncisión del corazón entonces tiene que ver con la rectitud, la cual incluye la justicia, la misericordia y la gracia. Y esto se me escapa un poco. La fidelidad se empareja con las riendas o los riñones, ya que, como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y obedecer la palabra, es decir, por la guía divina. Cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios que nos guía, mostramos nuestra fe al ser fieles a Él. En resumen, si estamos en Cristo y nos hemos puesto el casco de Yeshua, de la salvación, entonces la rectitud o justicia ceñirá nuestros lomos como verdad. Efesios 6:14, y la fe ceñirá nuestros riñones cuando escuchemos su voz y cuando escuchamos su voz y somos guiados por el Espíritu a toda la verdad. Juan 16:13. Esta es la marca de un creyente limpio. Este es el camino de los hijos de Dios. Siguiente epígrafe. Las aves inmundas son sanguinarias. Las aves inmundas son sanguinarias. La tercera categoría de alimentos impuros en la lista de Moisés son las aves del cielo. Las criaturas aladas representan el espíritu, al igual que el aire, por lo que debemos prestar especial atención a esta categoría. Es importante. No hemos de vivir por un espíritu sediento de sangre o sanguinario. Deuteronomio 14, 11 al 18 nos da una lista de las aves impuras. Tú podrás comer cualquier ave limpia, pero estas son las que no comeréis: el águila, el buitre y el azor, y el milano real y el halcón, según su especie, y todo cuervo según su especie, y el avestruz, en hebreo, yahanat, Y-A-H-A-N-A-H, en hebreo yahanat. El avestruz, que más bien son las hijas del búho, lo que quiere decir yahanat, la lechuza, la gaviota y el halcón según su especie: el búho pequeño, el gran búho, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña y la garza según su especie, y la bubilla y el murciélago. Esas son aves inmundas. La característica
característica común de estas aves es que son aves de rapiña. Muchas fueron creadas para comer animales muertos con el fin de evitar la propagación de la enfermedad y el hedor a carne podrida en el suelo. Por esta razón, la traducción New American Standard Bible es incorrecta cuando incluye el avestruz en la lista. Un avestruz es un ave limpia, pues no es un ave de presa. Gesenius dice que el yahanat puede ser un pájaro extinto, pero da su sentido literal como hijas del búho. En el versículo 21, Moisés nos da brevemente la razón divina de por qué esas criaturas aladas estaban sucias. No comeréis nada mortecino, es decir, que muere por sí mismo. Este tipo de cosas son comida llena de sangre de las aves y animales inmundos. Moisés agranda esta razón en Levítico 17, 10 al 15, donde se nos dice de no consumir sangre. Dios creó la sangre para expiar el pecado, no como alimento para ser consumido. Esta ley se aplica no solo a los hijos de Israel, sino también a los extranjeros. Levítico 17:12 dice: Por eso les dijo a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni puede cualquier extranjero que mora entre vosotros comer sangre. Muchos años después, en el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, llamado así, esta prohibición fue confirmada bajo el nuevo pacto, Hechos 15:20. Esta es la prohibición que sigue vigente, hermanos: no comer sangre. Las morcillitas, el hígado con sangre y otras vísceras con mucha sangre, todo esto, pues lógicamente parece que está la prohibición vigente. Conjunto con la ley en contra de la fornicación y la idolatría, que se extengan de fornicación, de ahogado y de sangre, porque el ahogado pues tiene la sangre, porque murió ahogado, no desangrado, y la sangre y de sangre, pues que no se puede comer directamente. La decisión oficial fue establecida en un documento que se cita en Hechos 15 del 23 al 29, que terminando así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Adiós. No se puede atribuir esta decisión a la influencia juicia, sino más bien, perdón, hoy estoy pronunciando malas palabras, no se puede atribuir esta decisión a la influencia judía, sino más bien al Espíritu Santo, como se dice. Tampoco debería esto ser tomado como una lista completa de las leyes que los cristianos deben seguir. De lo contrario, se podría tomar esto como que el robo y el asesinato son ahora aceptables bajo el nuevo pacto. Se debe entender que este concilio de la Iglesia trató con unas pocas leyes, principalmente la circuncisión, que necesitaban aclaraciones para que la Iglesia supiera qué se esperaba que los no judíos hicieran. Ya que la ley requiere que los extranjeros se abstengan de consumir sangre, Levítico 17:12, estaba claro que esto debía constituir el comportamiento legal de los cristianos, bajo el nuevo pacto también. Sin embargo, la circuncisión física se descartó, ya que se decidió que era una señal del antiguo pacto. Comer aves inmundas representa comer comida espiritual con una actitud y espíritu sanguinarios. El propósito de la sangre era para hacer expiación, es decir, para cubrir los pecados de la gente, mientras que comer sangre significaba que se exponían los pecados de los demás por la acusación y a menudo por la violencia. Cuando los hombres pecan, los que son de sentido sanguinario huelen la sangre y atacan como si fueran buitres o ratoneros. En Ezequiel 35, del 5 al 6, Edom fue condenada por ser sedienta de sangre, sanguinaria. Dice así: por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste los hijos de Israel al poder de la espalda, y esparciste los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo
Vamos a ver, esparciste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dijo el Señor, que a sangre te disputaré. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Dios, que a sangre te disputaré y a sangre te perseguirá. Y si no obedecieres, estoy leyendo otra vez mal. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Dios, que a sangre te disputaré y sangre te perseguirá. Y si no aborrecieres la sangre, sangre te perseguirá. En otras palabras, Edom tenía la costumbre de actuar como ave inmunda de rapiña, no evitando el derramamiento de sangre, por lo que el juicio divino dice que el derramamiento de sangre te perseguirá. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 26:52, que dice: todos los que toman la espada, a espada perecerán. La forma de vida, eso se lo dijo a Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Malco. La forma de vida de los hijos de Dios es predicar la palabra por el poder del Espíritu, a fin de cambiar los corazones de los hombres, no de exponer su pecado para que todos lo vean. Vemos en 1 de Pedro 4:8, sobre todo ser fervientes en vuestro amor por los demás, porque el amor cubre multitud de pecados. Amor cubre multitud de pecados, no los exhibe. No trata de mostrar a los demás las faltas, los pecados de los hermanos. Esto no significa que el pecado debe ser cubierto, porque la ley lo llama a sí mismo un pecado. Esto significa que el amor es la forma de vida de los hijos de Dios. Cuando se acercan a alguien que ha caído, se acercan a él, como Pablo instruyó en Gálatas 6, versículos 1 y 2, que dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, cada uno mirándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo que nos enseñó cómo vivir legalmente y caminar en el Espíritu. Siguiente epígrafe: comer insectos. Vamos con otra categoría. Moisés continúa en Deuteronomio 14, el 19 y 20. Todo insecto alado, la palabra es sheret, S-H-E-R-E-T-S, Sherez, que quiere decir enredaderas, enjambres, insectos voladores, será inmundo, no se comerá. Podréis comer cualquier ave limpia. Debido a que el enfoque de Moisés está sobre las criaturas aladas de los cielos, él menciona brevemente los insectos, pero esto se amplía más allá en su inclusión en Levítico 11, 20 al 23, donde dice: todos los insectos alados que caminan a cuatro patas son detestables para ti. Sin embargo, estos comeréis de entre todos los insectos alados que caminan en cuatro patas, los que tienen además de sus patas piernas articuladas. Pero esto sobra aquí. Los que además de sus patas tuvieren piernas articuladas con las que saltar sobre la tierra. Estos de ellos podrás comer: la langosta según su especie, y la langosta devastadora según su especie, y el grillo según su especie. Ahora ya están montando, ya saben, las fábricas de grillos. Y la langosta devastadora según su especie, y el grillo según su especie, y el saltamontes según su especie, pero todos los demás insectos alados que son de cuatro patas os serán detestables. Las langostas y los saltamontes contienen solo una pequeña cantidad de comida, pero están limpios ya que saltan. Muchos sermones se predican hoy que tienen muy poco valor alimenticio, pero si motivan a una persona a saltar más alto, la comida es limpia, es decir, a crecer, ¿no?
El problema viene cuando la predicación está diseñada para mantener a la gente arrastrándose por siempre como hormigas, arañas y bebés espirituales. Hay muchas denominaciones y predicadores que en secreto no quieren que las personas crezcan espiritualmente, ya que pueden causar problemas y pueden desafiar el liderazgo. Creen que les van a quitar el liderazgo a ellos. Hace años leí un libro de orientación a líderes de la Iglesia que no debían enseñar a la gente. Bueno, aquí falta algo, ¿no? Que decía que no debían enseñarse, que no debían enseñar doctrinas a la gente. Repito, hace años, dice el doctor George, leí un libro de orientación a líderes de la Iglesia que decía que no debían enseñar doctrinas a la gente. El autor decía que si se les enseña una sola doctrina, se divide el pueblo por la mitad. Si se les enseñan dos doctrinas, dividen a la gente más allá. Y en el momento en que usted enseñe la cuarta doctrina, la iglesia va a ser muy pequeña. Su solución era mantener a la gente feliz con discursos de motivación, pero no darles verdadera comida para comer. La comida de ese libro es impura, no necesariamente porque lo que dice sea falso, sino porque no promueve el crecimiento espiritual o no hace que las personas se levanten o salten a nuevas alturas en el espíritu. El autor aconseja a los predicadores mantener a la gente espiritualmente ignorante e inmadura. Es decir, sermones que tienen poco alimento, pero nos motivan a ir más allá, pues está bien comer. Pero aquellos que no, que nos tratan de echar abajo para que nos arrastremos siempre, pues no, ¿verdad? Que no crezcamos, no. Dar la comida inmunda a un extranjero. Moisés dice algo en Deuteronomio 14:21 que es a menudo malentendido. Dice, no comerás nada mortecino, la darás al extranjero, ahí la palabra es que, extranjero o extraño, que se encuentra en tu ciudad, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Ya hemos visto en Levítico 17:12 que Dios prohíbe a los extranjeros que viven en Israel comer sangre, a los extranjeros que viven en Israel. Por extensión, esto incluiría no solo la sangre, sino animales muertos cuya sangre no fue drenada, que no fueron desangrados. ¿Por qué entonces Moisés permitiría a los israelitas vender dichos animales al extranjero que se encuentra en su ciudad? ¿Está Moisés contradiciéndose a sí mismo? Claro que no. Para interpretar esto de forma consistente con el carácter de Dios, como se revela en la propia ley, debemos entender que esos extranjeros no son ciudadanos de Israel, sino que son forasteros que están de paso por la ciudad. Canaán era la principal ruta comercial entre Siria y Egipto, por lo que los caminos a menudo venían por los caminos a menudo venían comerciantes que pasaban a través de la tierra. Por esta misma razón, la palabra Canaán significa comerciante. Si estas personas querían asentarse y convertirse en ciudadanos de Israel, se esperaba que siguieran la ley de la tierra. Por lo tanto, hay dos tipos de extranjeros, los que se han asentado y viven en la tierra y aceptan las normas de Israel, y aquellos que viven fuera de la tierra y siguen las leyes de otros dioses, y extranjeros que viven en Israel. Repito, porque con la explicación no lían más. Por lo tanto, hay dos tipos de extranjeros, aquellos que viven fuera de la tierra y siguen las leyes de otros dioses, y hay extranjeros que viven en Israel y se han adherido al pacto del Dios de Israel y se han comprometido a cumplir su ley. La ley permitía a un israelita vender un animal lleno de sangre a un extranjero que iba de paso, pero la misma ley prohíbe a un ciudadano israelita, ya sea extranjero o no, comer animales que hubieran muerto sin ser drenados de la sangre. Esto no es diferente de la ley por la cual por lo cual a los israelitas se les permitía cobrar intereses a un extranjero. Deuteronomio 23:20. Se permitía solo si el extranjero era un extranjero no ciudadano, porque si quisiera vivir en Israel, entonces él sería tratado como los otros israelitas. Levítico 25 del 35 al 37.
En Levítico 19, 33 y 34 leemos: Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no le harás mal. El extranjero que resida con vosotros os será como el nativo, es decir, como el israelita entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Los israelitas debían amar a los no israelitas como a ti mismo, dice, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Los israelitas debían recordar cómo fueron tratados como extranjeros en Egipto. Sabían que Egipto les había tratado de manera desigual, así que sabían cómo se sentía ser extranjero en una tierra extranjera. Así que debían tratar a los no israelitas como a ellos mismos, siguiendo la regla de oro. Una vez más leemos en Deuteronomio 10:19, así que mostrad amor al extranjero porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Por otra parte, en la tierra de Israel, donde gobernaba la ley de Dios, nos encontramos con que no iba a haber justicia igual para todos, especialmente para los extranjeros que eran los más propensos a sufrir la injusticia, a sufrir por la injusticia desigual. Números 15 y 16 dice: en cuanto a la asamblea, Cajal, con H intercalada, con K al principio, Cajal, iglesia, habrá un solo estatuto para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un solo estatuto, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahvé. Esto lo incumplieron, ¿verdad? Con las discriminaciones en el templo y todo eso, y el muro. Tendréis una ley y una ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Dios no hacía acepción de personas. Todo el espíritu de la ley, por lo tanto, exige absolutamente justicia imparcial e igual para todos, independientemente de su genealogía. Por otra parte, la ley era aplicable a todos los hombres, ya fueran israelitas o no. No era el caso de que la ley de Moisés se aplicara solo a los israelitas, mientras que las llamadas leyes de Noé se aplicaran a los no israelitas. No era el caso que a los israelitas se les tratara a un nivel superior o que los genes israelitas les hicieran más capaces de cumplir la ley, la mente y la voluntad de Dios. No era el caso de que los no israelitas fueran espiritualmente inferiores a los hijos de Israel y, por lo tanto, incapaces de comprender las verdades más elevadas de Dios. Y así, a la luz del espíritu general de la ley, estoy seguro del significado de Deuteronomio 14:21. Los animales que se murieron por sí mismos, que todavía conservaban su sangre, podrían ser dados o vendidos a un extranjero que no fuera un residente permanente. Pero si un no israelita quería asentarse y convertirse en un ciudadano del reino de Dios, se esperaba que se atuviera a las mismas leyes que los israelitas seguían. Siguiente epígrafe. Cocinar y comer un cordero lechal. Cordero que todavía mama de la mamá. Cordera. La última parte de Deuteronomio 14:21 se lee: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Este era un modismo hebreo para no cocinar o comer un cordero que todavía se estaba amamantando. Sin embargo, de acuerdo con el comentario Jerome de la Biblia, página 111, y de esta referencia es parte de un ritual religioso practicado en Canaán, la importación exacta del cual se nos escapa. Se presenta un texto ugarítico oscuro. Sabemos muy poco acerca de este aspecto de la adoración cananea para que nos sea de ayuda en la comprensión de este versículo. ¿Fue esta prohibición meramente una reacción contra el culto cananeo? Yo no creo que Dios reaccionara de tal manera, dice el doctor Jones, a las prácticas idólatras de los cananeos, debido a que la ley es espiritual, como dice Pablo en Romanos 7:14. Esta ley debe contener alguna revelación positiva de la mente de Dios.
Sabemos que los corderos que se mataban para la Pascua habían nacido el año anterior, ya que tenían que ser de un año de edad. Éxodo 12:5. ¿Por qué era eso tan importante? Ciertamente Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, tenía más de un año de edad cuando él cumplió esta fiesta. Creo que habla de la edad de rendición de cuentas, o por lo menos de la edad de la comunión. Eso es lo que interpreta el doctor Jones para esa ley. Cada animal que era sacrificado se consideraba un sacrificio en algún nivel, incluso cuando solo estaba destinado a ser utilizado para la familia. Comer carne con los demás era, por lo tanto, un acto de compañerismo, es decir, de comunión. Por lo tanto, matar y comer un cordero que todavía se estaba amamantando no encajaba espiritualmente con la idea de comunión, porque un bebé lactante es demasiado joven para tal comunión. Tampoco debe ser ofrecida comunión, es decir, el pan y el vino, a los que no pueden entender su significado. Si la práctica cananea era comer corderos lactantes, su práctica religiosa niega o contradice la mente de Dios en la medida en que a este principio de comunión se refiere. Sabemos que también era su práctica sacrificar bebés inocentes, así como corderos lactantes, pero los sacrificios en las Escrituras no incluyen los muy jóvenes, ya sean corderos o bebés. Bueno, pues esto es lo que teníamos para hoy, como les anuncié al comenzar. El próximo viernes, Dios mediante, estaremos abordando del libro de Deuteronomio, segunda ley, discurso 4 del doctor Stephen Jones, este mismo, el capítulo 3, ley del diezmo de Israel. Solo me queda bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, orar al Padre para que ilumine sus mentes con la luz de la Shekinah, de tabernáculos, que les ayude a someterse completamente al bautismo de fuego, que les permita salir de la etapa de Pentecostés, la etapa del desierto, atravesar el velo que los separa del lugar santísimo de tabernáculos y poder recibir allí esa luz penetrante, profunda, nítida, que nos permite conocer la palabra en todo su sentido. Bien, pues sin más, emplazándoles hasta el viernes. Hasta entonces, pásenlo bien.